luzcatólica.com. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes y hoy de nuevo dándole las gracias a Dios nuestro Señor por esta oportunidad. Recordamos que hemos tenido la oportunidad de estar con estos grandes hombres que están trabajando incesantemente, luchando en este caminar hermoso junto con María Santísima, nuestra Madre en la advocación de Fátima, la Virgen de Fátima, a quien tenemos hoy aquí en este programa también, que está con nosotros, nuestra Madre Santísima. La pueden ver, le damos, Madre Santísima, la bienvenida a este programa y te pedimos con todo el corazón que en este programa asocies tu voz a la nuestra, que intercedas por cada uno de nosotros, todas las personas que están viendo este programa, que asocies, como te digo, Madre Santísima, tu voz a la nuestra y que bendigas este programa y nos ayudes, Madre Santísima, a vivir este acontecimiento con tu hijo que está aquí, que es José Antonio Heraldo del Evangelio. José Antonio, muchas gracias por estar de nuevo en este programa. Manuel, un gusto enorme estar otra vez aquí contigo para comentar las apariciones de Fátima, compartir contigo esta experiencia y tornar cada vez más conocida la Virgen, el mensaje de Fátima. Este mensaje que fue hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años. Pero es tan actual. Tan actual. Y ahora nosotros, José Antonio, estamos viviendo, claro, ya estamos en agosto, estamos finalizando agosto, pero ella hace 100 años estuvo en agosto, se apareció el día 13, bueno, no se apareció. Perdón, no fue el... O sí, no. Y de eso vamos a hablar. Exactamente. De eso vamos a hablar en este momento. Y hermanos, pues bienvenidos, porque sí, vamos a, como les digo, ya le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda, que asocie su voz a la nuestra, que ella va a pedir especialmente por ti ante el trono de Dios, y sobre todo si estamos preocupados por lo que ella está haciendo. Dios nuestro Señor es lo que quiere. Ella es en estos momentos el arca, que en aquel momento fue la que salvó a todas esas gentes, las libró. A todas esas gentes no es que haya salvado, sino la que las libró del diluvio. Y ahora el diluvio que tenemos de vida, de situaciones, de desastres, de crisis, de violencia, de tantas cosas, ella es el arca que nos viene a decir, a enseñar. ¿Y por qué? Si hace 100 años... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue tan... Yo veo que está un poquito esto... Pues hace 100 años nunca es demasiado recordar. Lo que ella pidió con mucha insistencia en las 6 apariciones fue el rezo del rosario, rezar el rosario todos los días. Nunca es demasiado insistir en esto. Y el pedido de conversión, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y también de reparación al Inmaculado Corazón de María por las ofensas que son cometidas contra ella y contra Dios. Pero en agosto, pues... Antes de pasar a agosto, que nada más que tocaremos la reparación que vas a tocar más adelante, que ¿cómo vamos a reparar con la Virgen? Pues la Virgen, para la reparación, ella pidió una devoción muy importante y que infelizmente no está así... Si es muy difundida, por lo menos no es puesta en práctica. Es la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Ella dijo en una de las apariciones que futuramente vendría a pedir esa devoción. Y de hecho... De la que nos vas a hablar. Vamos a hablar de cómo eso. Vivirla. Exactamente. ¿Y por qué pidió que se reparan esos 5 sábados? Para reparar el Inmaculado Corazón de María. Y ella después, más tarde, dio 5 motivos por los cuales... ella pidió esos 5 primeros sábados. Por esos 5 motivos que vamos a tocar. Vamos a verlo más adelante. Pero vamos a ver, José Antonio, qué situación. Dijimos que hace
en el 13 de agosto se apareció, no se apareció. Exactamente. Pues, ¿qué pasó con las apariciones? Fátima hasta hoy es un pueblito pequeño, ¿no? Sobre todo quien va ahí y ve el lugar donde los pastorcillos vivían, es un pueblito pero muy, muy chiquitito, con así 20, 30 casas, muy, muy chiquitito. Ah, sí. Muy Aljustrel se llama, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezó a divulgarse la noticia de que la Virgen había aparecido a 3 niños. Y claro, era una época de mucho ateísmo, 1917, mucha persecución religiosa en Portugal. El gobierno perseguía a la iglesia, perseguía a los sacerdotes, ¿no? Mataron sacerdotes y todo. Era una situación muy difícil para la iglesia. Muy delicada. Y entonces empezó la polémica, ¿no? Que si es verdad, que si no es verdad, que si es invención de los niños, que si es invención de los curas. Y esa noticia se divulgó por todo el país. Mira que no había, los periódicos apenas estaban empezando, no había teléfono prácticamente, radio ni pensar, televisión ni imaginar. A lo mejor habría algún periódico, a lo mejor. Había algunos, sí. pero en las grandes ciudades, ¿no? Sí. Entonces la noticia empezó a divulgarse y empezó a ir gente para asistir a las apariciones. Que fueron aumentando poco a poco. Que fueron aumentando la cantidad de gente. Exactamente, hasta que en octubre fue una multitud de 70.000 personas, ¿no? Así es. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Los anticatólicos, los ateos, empezaron a decir que era invención y tal, y el administrador, que sería el presidente municipal de ahí de la región, que el pueblo se llamaba Vila Nova de Ourense, ¿no? Era la ciudad más importante de la región, que quedaba como muy lejos, ¿no? Lejos de Fátima. Sí, imagina, en aquel tiempo, 3 horas caminando. Exactamente, 3 horas caminando. Son como 15 kilómetros, hoy día se hacen 10 minutos, ¿no? Sí. Entonces, ese administrador, que era una persona, en fin, infelizmente no era buena, y de instrucción también bastante baja. Y entonces él quiso intervenir en el asunto, acabar con esa invención. Y entonces... Pues sí, no creía. Él no creía. Incluso los papás de Lucía tampoco creían y le hicieron la vida muy difícil. Los papás de Jacinta y de Francisco sí creían. El primer que creyó fue el papá de Francisco y Jacinta. Ahora, ¿tú recuerdas la edad de Jacinta y de Francisco? Entonces, Jacinta tenía 7 años y Francisco 9. Francisco 9. Y Lucía 10. Era prima. Era la más grande. Era la más grande. Era ella que hablaba con la Virgen. Y ellos, pues, muy chiquititos. Entonces el administrador mandó llamar poco antes de las apariciones, de la aparición de agosto, ahí por el 11 o algo así, mandó llamar los papás de los videntes y que llevaran consigo los niños, porque quería interrogarlos. Entonces los papás de Lucía llevaron a Lucía, pero los de Jacinta y Francisco no fueron. No fueron, pero no los llevaron. Fueron como no. Fueron a hablar con el administrador. Pero no llevaron a los niños. Llevaron a los chicos. No. Entonces él se quedó muy molesto porque él quería interrogarlos, quería presionarlos. Ya se hablaba del secreto famoso de Fátima. Ya. Quería conocer el secreto. A ver, tienen que revelar el secreto. Pero ya nada más era ahí el primer secreto. No, ya el tercero. Ya también. Ya la visión del infierno, la devoción al Inmaculado. Sí, ya había entendido. Fue lo primero, la visión del infierno. Que fue en julio. ¿no? En julio. Y la devoción al Inmaculado Corazón de María y las profecías que la Virgen hizo. ¿no? Entonces, pues quedó muy molesto porque no pudo interrogar a los chicos. Entonces, el día de la aparición, el 13, él se hizo así el amable, ¿no? Y pasó por casa de los pastorcillos. Sí. Dice, no, yo los llevo en mi a la aparición. A la aparición, era una charrette, un coche de caballos. De caballos. Y yo los llevo y tal. Y en vez de llevarlos al lugar de la aparición, se los llevó a su casa, en Vila Nova de Ourense, que estaba lejos. Especie de secuestro. Fue un secuestro. Fue un secuestro. Y ya verás que fue un secuestro.
y muy serio. Y entonces, en el primer día los dejó en casa con su esposa y con sus hijos, y ellos se quedaron ahí, pues en compañía de los niños, jugando así, Francisco y sobre todo Jacinta muy tristes porque no habían podido... En casa del administrador. Con la familia, los hijos. Con la familia y tal. Y al día siguiente los ha interrogado y los puso en la cárcel. O sea, pero también se quedaron a dormir. Se quedaron a dormir. Ellos quedaron secuestrados 3 días. Pero él con la táctica de ¿qué? De atenderlos contentos, de tenerlos muy contentos, distraídos. En el primer día, sí, para que no fueran a la aparición. Y convencerlos de que le dijeran el secreto. Porque ya había empleado a lo mejor algunas otras tácticas, como era... Primero, intimidación, ¿no? La primera vez que los llamó era para intimidarlos, ¿no? Y entonces, después, al segundo día, los metió en la cárcel. En la cárcel ahí Imagínate, del municipio. Los niños con 7 años, con 7 años. En la cárcel. Con los criminales, ¿no? Con los criminales. Con los criminales, ahí metidos en la cárcel. Inclusive hay un dato de algo con un criminal, ¿quién fue? Que le hizo alguna observación a algún criminal. Exactamente, es muy interesante que Jacinta y en cierto momento ellos empezaron a rezar el rosario. Sí. Cogieron una medallita que tenían ahí, la colgaron en una pared. Allá dentro de la cárcel. Ahí dentro de la cárcel, en la celda de la cárcel. Y entonces empezaron a rezar el rosario. Entonces no se intimidaron, no se quedaron ahí en un rinconcito chillando. No. Claro, eran niños, lloraron un poco y tal, extrañaban mucho los papás, claro. Sobre todo a Lucía le dolía mucho que sus papás no hicieran nada para sacarla de ahí. Y ella lo cuenta en las memorias, que fue algo que le dolió mucho. Y entonces pues empezaron a rezar el rosario y un hecho curioso que hubo ahí, que uno de ellos estaba con el sombrero puesto, ¿no? Porque los presos pues rezaron con los niños, el rosario, rezaron con los niños. Y entonces uno de ellos estaba con el sombrero puesto y ahí Francisco le dijo: Señor, si usted quiere rezar el rosario, quítese el sombrero. Tal valiente. Y el otro se lo quitó y siguió rezando el rosario. Valiente el niño y con una autoridad. Con autoridad, con seguridad, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Estaba tomado por todas las gracias de las apariciones en ese momento. Entonces, al día siguiente, y se quitó el sombrero. Se quitó el sombrero y ahí rezaron el rosario. Al día siguiente, el administrador entonces intentó su última cartada, ¿no? Entonces los amenazó de matarlos, ¿no? Dijo que los iba a meter en una olla de aceite hirviendo. Teniéndolos todavía en su casa. No, en la cárcel. En la cárcel. Y entonces fue llamando uno a uno. Sí. Ven, primero la más pequeñita, ven tú. Y si no cuentas del secreto... A Jacinta. Si no cuentas del secreto, te voy a meter en la tinaja. En la tinaja ahí, con la olla, con aceite hirviendo. Y las llamó. Y ellos eran niños, ¿no? Creyeron que de hecho los iban a matar. Lucía lo cuenta en sus memorias. Estaban convencidísimos de que iban a morir. Pero por nada de este mundo, ni por oro, ni por nada, ellos querían contar el secreto. Porque la señora, fieles, la Virgen, fieles, les dijo que no lo contaran a nadie, ¿no? Y entonces así, uno tras otro, el administrador venía, entraba en la cárcel y le decía: ese ya está, ahora tú. Ya está cocinado. Ya está cocinado, ahora tú, vente. Y el otro iba segurísimo que iba a morir. Entonces cuando pasaba, pues lo metía en una habitación. ¿Cómo estarían esos niños? Qué susto. Qué susto, qué vivencia. Qué susto. Pero este momento lo podemos decir muy fácil y platicarlo, pero para sostener una situación de esa magnitud, a veces, y nosotros a veces, José Antonio, a veces a la gente agarrar un rosario, que te vean rezar el rosario en la calle o que te persines y que digas voy a bendecir los alimentos en el restaurante y que te levantes. Da pena. Mucha gente tiene respeto puede humano. Puede dar los falsos respetos humanos. Exactamente.
ellos chiquitos tuvieron que enfrentar, no fue solo eso, porque mucha gente los amenazaba de muerte. Si lo que estás contando es mentira, te matamos, ¿no? Entonces eran muy amenazados, ¿no? Entonces la vida de ellos cambió completamente y ellos se mantuvieron firmes, seguros, fieles a la vocación que la Virgen les había dado. Qué bien escogidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues por eso son santos. Por eso bien son escogidos, santos. por nuestra madre, ella no se equivoca. Ella no se equivoca y ella con su gracia los mantuvo, les dio fuerzas, porque todo eso, sea chiquito, sea grande, todos esos hechos de virtud, de heroísmo, ¿no? Porque el santo, el héroe es aquel que hace un acto así muy grande de heroísmo una vez en la vida. Pero el santo es el que es héroe toda la vida. Entonces, eso es por la gracia de Dios, ¿no? Así es, nada más. El heroísmo de esos niños fue por la gracia que la Virgen les dio. Y entonces, volviendo a la cuestión de la olla de aceite. De la olla que ya estaba Jacinta. Él los iba metiendo en una sala aparte y ahí ellos se iban encontrando ahí, ¿no? Se juntaron los tres ahí. Y después, cuando pasó Lucía, pues el administrador ya vio que no conseguía obligarlos, no había forma de hacerles contar el secreto, entonces los devolvió a sus familias. Los devolvió, creo que a la iglesia, ¿no? Los llevó a la parroquia de Fátima. A la parroquia de Fátima. Al párroco, que era más o menos cerca de Aljustrel, y después de ahí ellos se fueron a sus casas. Entonces es un acto de heroísmo impresionante, pero realmente impresionante, casi digno de mártires, ¿no? Ahora, el momento de la aparición, el día 13 de agosto, donde los niños están retenidos en la casa de este señor y donde la Virgen se va a manifestar, a tales horas el pueblo está con la aparición. ¿Qué sucede en ese momento? Entonces, ¿qué sucede? Que antes de la aparición había algunos fenómenos de origen sobrenatural que anunciaban la aparición. Uno de ellos, por ejemplo, era un globo luminoso que cruzaba el cielo, ¿no?, de oriente a occidente, un globo muy bonito. ¿Y eso tiene algún significado? Pues nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia, se dice, ¿no? Sí. Entonces, seguramente era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Algo porque tenga que ver de oriente a occidente. De oriente a occidente. Y pasaba así lentamente, iba pasando. Lucía nunca dijo cuál era el significado. No lo dijo. Pero eran señales que anunciaban la aparición. También había una nubecita blanca. Nuestra Señora se aparecía sobre una encina, ¿no?, de 1 metro, 1 metro y medio más o menos de altura, ¿no? Cuando hicieron arriba de la nubecita. Entonces apareció una nubecita sobre la encina y que envolvía los pastorcillos también. También. ¿No? Y después también otro fenómeno que era relatado por la gente, por los testigos, eran como una especie de flores, ¿no?, que caían del cielo. No eran flores, era algo así, era bonito, ¿no? Sí. Parecían flores. ¿Pudiera ser un tipo de escarcha? Una escarcha o algo así, pero era a mediodía, no podía ser escarcha, ¿no? Sí. Y entonces caía sobre la gente, pero cuando llegaba cerca de la gente incluso intentaba cogerlas. Y se deshacían en el aire y desaparecían, ¿no? Pero eso eran señales antes de la aparición. Antes de la aparición. Y el sol, también una otra señal que había, el sol ¿cómo se dice?, se ofuscaba un poco. Un poco, no mucho. Tanto, decían los testigos, que se veían las estrellas al mediodía. O sea, no se hacía noche, pero quedaba una luz así como al entardecer, cuando empiezan a aparecer las primeras... Oscurecía, sí, de alguna manera. El sol dejaba de brillar, no brillaba tanto y se podían ver las estrellas. Sí. Entonces, en agosto, pues esas señales también se dieron. Se dieron en ese momento el 13 al mediodía. Que los niños no están. Que no están. La gente las ve. Y la gente vio las señales. Y que la gente sabe que los niños están... y sabían que estaban secuestrados. Incluso el pueblo pues quedó muy revoltado con lo que pasó y pues quería irse ahí al administrador y hacer las cuentas
como se hacía antiguamente, ¿no? Y fue uno de los motivos porque el administrador dejó ir a los niños porque percibió que el pueblo estaba... Pero ahí las señales de la Virgen, allí estaban. Ahí estaban. Lo que había fallado era la situación del humano, no de los niños, sino la gente que había ido, como este señor, a quitar de ese día a la aparición de los niños. Exactamente. El plan de Dios. Exactamente. Él quiso oponerse al plan de Dios. Oponerse al plan de Dios. Pero eso pasa en la historia. Los hombres se oponen, el demonio se opone al plan de Dios, pero Dios siempre vence. Así es. Parece aparentemente muchas veces que Dios es derrotado, pero no. Él siempre vence. Yo veo que hoy en día, en hablar, por ejemplo, en esta situación de este día del 13 de agosto, donde están secuestrados estos niños, por ejemplo, yo hoy si pensara así, ¿de qué manera asocio ese momento a este? Yo vería que hoy en día el mundo, la situación, las leyes de los gobiernos, que ahí está el papel del gobierno como estuvo con los niños, siguen queriendo secuestrar la fe. La fe y los católicos, ¿no? Y los católicos. Los verdaderos católicos, ¿no? O sea, ¿qué hay tan grande, verdad? Que no sé por qué no se pueden dar cuenta, o a lo mejor ya se dan cuenta y lo hacen deliberadamente, de que esto es una persecución tremenda a la verdad. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy día proclamar la verdad, pues uno ya sabe lo que es políticamente correcto, ¿no? Y ya sabe que no puede hablar de ciertos temas porque las leyes no lo permiten. Entonces esto es un punto donde yo quiero que abramos los ojos, los cristianos, ¿no? Que digamos, si estamos viendo esta situación de estos gobiernos que nos están queriendo secuestrar con las leyes como el aborto, como los ataques que van las cosas en contra de la familia, que van todas estas... Cuidado, 2018. Sí. ¿Qué vamos a votar? Analicemos, fijémonos a dónde está el secuestro de la fe. ¿Cómo están los partidos perfilándose? ¿A dónde van? Es por eso, hay esos puntos, en este secuestro, relacionado a los 100 años de Fátima, en ese lapso del 13 de agosto, como estos niños, las manifestaciones de Dios aquí están. Dios se está manifestando, está la Virgen, la señal. Exactamente. Y los católicos tienen que actuar en la sociedad. Es una recomendación muy importante del Concilio Vaticano II, ¿no? Los católicos tienen que impregnar con el espíritu del Evangelio las realidades temporales, la sociedad humana, ¿no? Y no quedar circunscriptos a la iglesia, ¿no? Soy católico cuando voy a rezar dentro de la iglesia, cuando salgo, pues ya me adapto, ¿no? Y no, hay que hacer con que la sociedad sea católica, sea regida por leyes cristianas, católicas. Y lo que estamos viendo es justo al revés, ¿no? Uno ve, por ejemplo, recientemente en Francia, pusieron una ley que es prohibido aconsejar a una mujer a no abortar. Aconsejarla a abortar sí puede. A no abortar no se puede. Entonces, son cosas que van avanzando, son avanzando. Persecuciones tremendas de secuestros. Exactamente. Son secuestros como estamos viendo el ejemplo de aquel hombre que quiere acabar con los niños de Fátima, quitarle al plan de Dios, meterse en el plan de Dios, este hombre, quitarlos, meterlos a la cárcel, amenazarlos, y nosotros tenemos actualmente esto, viviéndolo. Estamos viviendo esa situación. En la sociedad sí viven situaciones así. Por ejemplo, países donde la persona por llevar en su empleo una cruz considera una ofensa. ¿En dónde? En Inglaterra pasaron varios casos, ¿no? ¿Consideran una ofensa? Una ofensa a las otras religiones. Pero ¿dónde está la libertad? ¿No? Entonces, manifestar el catolicismo es ofensa a los demás. Los demás sí pueden tener libertad, eso no hay problema. Entonces, son leyes que van en un sentido, pero no tienen la recíproca. ¿No? Son totalmente absurdas. Totalmente incoherentes. absurdas, exactamente. Vamos, José Antonio, a un corte y regresamos. Yo quisiera que regresáramos a ver qué es lo que pasó en septiembre. Perfectamente. Bueno, regresamos.
continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos tocando el tema de Fátima, la advocación de nuestra Madre María Santísima, el aniversario de los 100 años. Hemos visto lo que ha sucedido en agosto, cómo fue lo de la intento de aparición de la Santísima Virgen, qué sucedió con los niños, ya nos lo contaron. Ahora... Pero una cosa, Manuel, perdón que te interrumpa. Dime, José Antonio. Pero la Virgen se apareció. Pero la Virgen se apareció a los 2 días o al 13 día, el día 18, ¿no? El 19. Ahí cerca, en un lugar que se llama Valinhos, ahí está una estatua de la Virgen. O sea, la aparición era el 13, ya contaste todo lo que pasó. Exactamente. Pero se apareció el día 19. Apareció el día 19. ¿Y el día 19 qué sucedió en la aparición? Y entonces Jacinta no estaba presente. Es un lugar que está así como a 500 metros de la casa de ellos. Sí. Estaban ahí jugando y se dieron las señales de que la aparición iba a empezar. No, sin haber sido advertidos antes. Sin haber sido advertidos. Entonces Lucía le dijo a un primo que estaba ahí, un pariente, mira, corre a llamar a Jacinta porque la Virgen se va a aparecer. Sí. Y él no quería ir porque quería ver a la Virgen, ¿no? Entonces ella le dio el soborno, ¿no? El soborno, le dio una monedita, ¿no? Mira, te doy tanto si vas. Y entonces él, delante del dinero y tal, bueno, entonces y fue a llamar a Jacinta. ¿Pero ella quién fue? Era un primo. Un pariente, un amigo, compañero de ellos. Y le fue a avisar corriendo. Fue a avisar corriendo. Jacinta vino justo a tiempo cuando la Virgen se estaba apareciendo. Y ella fue una aparición cortita y insistió en lo mismo, ¿no? Que rezaran el rosario y que estaba muy contenta con ellos. Fue una aparición muy corta. Al mes siguiente, entonces, en septiembre, se da otra aparición. El 13 de septiembre. El 13 de septiembre. ¿Esta sí se da? Esta se da, fue todo normal, ya había mucho más gente, unas 20 o 30.000 personas, y entonces la Virgen nuevamente, en las 6 apariciones, insistiendo. El rosario. El rosario. El rosario para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Así es. Y les dice, Dios está muy contento, Nuestra Señora está muy contento con los sacrificios que están haciendo. Vean cómo Nuestra Señora es madre. Es muy bonito esto, porque ellos habían encontrado una cuerda y para hacer sacrificio ellos se ataron la cuerda en la cintura, que les dolía, claro, les incomodaba, y lo usaban como cilicio para convertir los pecadores y para reparar el Inmaculado Corazón de María. O sea, ¿qué sentido tiene tan grande el sufrimiento? El sufrimiento, el valor del sufrimiento, que es una cosa que hoy día es muy difícil de entender, ¿no? El mundo moderno... Y muy difícil cuando uno lo está viviendo. Exactamente. Es más difícil todavía. Sí. Y entonces ellos lo usaban día y noche y pasaba que por la noche muchas veces no conseguían dormir por el dolor que eso les producía. Y la Virgen en la aparición les dice, Nuestro Señor está muy contento, pero no quiere que usen la cuerda por la noche, usen solo por el día. Es del lado quería que descansaran. La preocupación de una mamá por los niños, ¿no? Es interesante ver cómo ella está en el cielo, pero tiene los sentimientos humanos que una mamá tiene, ¿no? De preocupación por los niños, que estén bien y todo eso. Pues ahora que la gente que nos está viendo, ahí que estás en la televisión, para que veas y de alguna manera te dé a veces en esa batalla del dolor, del sufrimiento, es muy difícil quien te pueda consolar, quien te pueda quitar el dolor. Mira, te lo puede quitar Dios. ¿Cómo? Viendo esto, a lo mejor te da un aliento para que veas la gran sentido, lo que puedes hacer en este momento, ahí, unirte a los niños de Fátima en ese momento que están sufriendo y ofrecer tu dolor. Ofrece, aunque ya en estos 100 años, ofrece tu sufrimiento, ofrece tu dolor para que veas qué gran sentido le vas a dar. Por este momento, por la conversión de los pecadores. Exactamente, sí. Muy bien observado. Entonces, en la aparición, fue una aparición también cortita, Nuestra Señora anunció el gran milagro que se haría en septiembre, para que todos creyeran que las apariciones... No, el gran milagro que se haría en octubre. Y les dice entonces que la gente iba dejando dinero, donativos, ahí en el lugar de las apariciones. Entonces la Virgen les dice que hagan una capilla
Perdón, pero antes ellos pidieron a la Virgen que hiciera un milagro para que la gente creyera. Exactamente, eso ya en las primeras apariciones, ¿no? Ya desde el principio. Ya desde el principio, porque a partir del momento que se empezó a difundir la noticia de la aparición, ya hubo gente que no creía, entonces ellos sentían esa presión del público hacia ellos y pidieron a la Virgen el milagro. Y la Virgen nuevamente les promete que va a hacer el milagro. Sí. Entonces ellos estaban tranquilos que el milagro iba a ser hecho. Entonces, en las apariciones también un hecho muy, muy interesante, que la gente les pedía gracias, que pidieran a la Virgen curas, curaciones, en fin, todo tipo de gracias. Algunas fueron concedidas. Algunos fueron concedidas. A todas la Virgen siempre ponía esa condición, que recen el rosario, que a lo largo del año los voy a curar. A través de la oración, el proceso de la oración, por el rosario, que es la oración más agradable a la Virgen. Y a otros decía, a ese no lo voy a curar, porque sus promesas no son auténticas, no son sinceras, y no los curaba. Dios no cree en su conversión. Esto es muy importante porque cuando nosotros nos entregamos o queremos consagrarnos a ella, tenemos que estar dispuestos de corazón a aceptar esa consagración para que Dios se manifieste. Exactamente, es muy importante. Las promesas que hacemos a Dios hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Que no lo engañamos. Exactamente. Y entonces con esto se encierra la quinta aparición, que como te he dicho fue muy cortita, muy breve. Pero después de todas las tormentas que ellos estaban pasando, pues fue muy consoladoras, ¿no? Las apariciones. Y bueno, pues esto es lo que sucede, es más o menos lo que ha sucedido agosto-septiembre, para prepararnos pero al gran milagro que viene el 13 de octubre, que ya entraríamos, ya eso va a ser otro programa que se va a preparar, donde inclusive voy a comentarlo de una vez antes de entrar a la reparación de los 5 primeros sábados, donde el 13 de octubre quiero aprovechar para decir que en la Basílica de Guadalupe se está preparando un evento muy importante. ¿Cómo se llama el evento? Es un congreso mariano sobre Fátima y se va a llamar Guadalupe y Fátima, mensaje de esperanza. Donde estará el padre Rogelio Alcántara, donde estará José Antonio Domínguez, heraldo del Evangelio, donde estará Roberto Farril, su servidor también, me invitaron, donde estará Amada Rosa, donde ella también, recuerdan en la película de Tierra de María. ¿Cómo se llama? Tierra de María. Tierra de María. Ella sale de un testimonio tremendo, y donde también estará Esteban Arce en ese gran testimonio de él. Y bueno, ellos se está preparando. Entonces, en la Misión Fátima, ¿no? Exactamente, va a ser preparado por Misión Fátima. Misión Fátima. Y va a ser en la Basílica Antigua, el templo expiatorio de Cristo Rey. A las 10 de la mañana. Desde las 10 a las 7. A las 7, para que vayan sabiendo. A las 7 de la tarde será el rosario, y a las 8 de la tarde va a ser la misa en la Basílica de Guadalupe. Este es un suceso tremendo que está organizando Misión Fátima, donde ya saben que pueden bajar la aplicación. Busquen la aplicación Misión Fátima, creo que es www. Misión Fátima. Misión Fátima, exactamente. Ahí bájenla, porque ahí van muchas cosas para que encienda una luz en tu vida. Entonces, vamos a vivir este 2017 próximamente, el 13 de octubre, este suceso. Ahora vamos a entrar entonces en los 5 sábados. Los 5 primeros sábados. Es una devoción muy importante que la Virgen pidió. Ella la anunció en la aparición de julio, que vendría a pedir la devoción de los 5 primeros sábados. Y de hecho, varios años después, de 1925, ya en Pontevedra, porque Lucía, después de la muerte de sus primos, ella fue a estudiar con las Doroteas en un colegio, y después se hizo monja Dorotea. Entonces ella estaba en un convento en Pontevedra de las Doroteas. No. Y ahí en 1925 es cuando da lo de los 5 sábados. Entonces ahí se da la aparición, son 2 apariciones
la Virgen le pide, le aparece un día en el cuarto, el día en diciembre, 10 de diciembre, si no me equivoco, de 1925, y le pide esa devoción de los 5 primeros sábados. 5 primeros sábados de mes. ¿En qué consiste? Y con una promesa muy importante. Hay que saber la promesa. La promesa es que Nuestra Señora nos asistirá en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Es una promesa. En la hora de la muerte ella nos va a asistir a los que vivamos los 5 primeros sábados de mes. Que hagamos esa devoción. Que hagamos esa devoción. Una vez sola, ¿no? Una vez. Basta hacer los 5 sábados. Mejor que la hagamos más, cuantas veces podamos. Pero eso es una promesa. Pero esa es una promesa que la Virgen hace de asistirnos en la hora de la muerte con las gracias necesarias para nuestra salvación. Y mira, Manuel, es muy importante porque la gracia de la salvación, la gracia de la perseverancia final, es una gracia independiente de toda la vida. O sea, hay gente que es mala, no como el buen ladrón, por ejemplo. Sí. Era malo que en el momento, y en el momento de la muerte pues recibió una gracia y se salvó. Se arrepintió y se salvó. Es una gracia independiente. Él no tenía mérito ninguno. De la forma de vida. De la forma de vida. Él no tenía mérito ninguno. Solo hizo malas acciones, pero... Era un ladrón. Era un ladrón. Pero, al lado crucificado ahí y le pidió a Cristo y se arrepintió. Y por las oraciones de la Virgen... En el final. Y al final, en el último minuto de la vida, se arrepintió. Pero qué gracia, porque qué sinceridad. Porque uno puede decir ahorita, mira, pues yo me voy a esperar. Al cabo, al final, pues no se puede jugar. No se puede jugar. No hay garantía. No se puede jugar con eso. Pero en sentido contrario también pasa lo mismo con quien es bueno. No es porque yo me juzgo muy santo que tengo garantía al 100% de que a la hora de la muerte me voy a salvar. Que voy a ser atacado. No, porque es un momento muy difícil en la vida, la hora de la muerte. Es donde el demonio juega todo lo que puede para perder a las almas. Entonces, por eso en la Ave María se reza: rogad por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Son gracias que se van acumulando. Que se van acumulando cada Ave para María. La hora de la muerte, porque es la hora decisiva. Maravilloso. Claro que quien lleva una vida buena tiene que esperar la misericordia de Dios, que Dios lo va a salvar. Pero no es... Pero esta devoción es importantísima. Importantísima. Entonces, ¿qué pide la Virgen? La Virgen nos pide que en el primer sábado de cada mes recemos un rosario, uno de los 4 rosarios. ¿No se necesita rezar los 15 misterios o los 20? No, solo uno. La Virgen pide muy poco. ¿Puede rezar nada más los gozosos? Nada más los gozosos, lo que quiera, los y al final luminosos. Tampoco es necesario las letanías, solo el rosario. El pedido es solo el rosario. Los 5 misterios con los 50 Aves Marías y los 5 Padres Nuestros. Exactamente, solo eso. Comulgar... Ahora, es mejor rezarlo completo. Completo, mejor. Porque hay más gracia, más gracia. Pero lo que la Virgen pide es eso, ¿no? Rezar un rosario, uno de los 4. En aquella época eran solo 3. Entonces, por eso en portugués se decía el tercio, porque era la tercera parte del rosario. Pide comunión en reparación por las ofensas hechas contra el Inmaculado Corazón de María. Si dentro de la misa, mejor. Asistir a la misa. Pero tampoco es necesario asistir a misa. Es la comunión. La comunión. Es la comunión. La Virgen. Porque en esa época era un poco difícil asistir a misa porque todas las misas eran por la mañana. Sí, ¿no? Porque si va uno a para liturgia... por ejemplo, y se da una bendición del Santísimo Sacramento, por ejemplo, y al final se reparte la comunión. Al final. Pues bien. Bueno. O una liturgia, si no hay sacerdote, un ministro puede pero mejor, preferentemente la misa. Pero el pedido de la Virgen es comunión reparadora. Y en el momento de la comunión la persona tiene que comulgar conscientemente con esa intención. Intención de la reparación. De reparación al Inmaculado Corazón de María, por las ofensas que son cometidas contra ella. Entonces ya dijimos rosario, comunión reparadora, confesión. Ahí la Virgen inicialmente pidió confesión en el día, pero después la hermana Lucía presentó una dificultad, que mucha gente pues tenía dificultad de confesarse en el propio día. Y nuestro Señor entonces le dijo que podía confesarse con esa intención
8 días antes o 8 días después. Como es con las indulgencias, la indulgencia plenaria, que uno puede confesarse 8 días antes o después. Sí. Y Lucía preguntó, ¿y si la persona en el momento de la confesión pues está así un poco nerviosa y tal y se olvida de la intención? Que es, bueno, entonces póngala en la confesión siguiente. ¿No? Nuestro Señor facilita todo, ¿no? Ahora, los 5 sábados tienen que ser seguidos. Y tienen que ser seguidos. Pero si ya se me pasó enero y no fui al sábado primero de mes. ¿Se interrumpió? No. Puede empezar en cualquier momento. Puedo empezar, por ejemplo, ahorita estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y ya. Septiembre, octubre, noviembre, bueno, 5. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. No, ya no. Sí. ¿Sí entro? Sí. No importa que pase el año. No importa que pase el año. Son 5 primeros sábados seguidos meses. 5 seguidos. Okay. Entonces, y hacer 15 minutos, la Virgen utiliza una expresión muy singular. 15 minutos de compañía a la Virgen, meditando los 15 misterios del Rosario, ¿no? ¿Eso cómo? Los misterios del Rosario. La persona medita sobre los 15 misterios del Rosario. Medita 15 minutos. 15 minutos. No rezando los 15 misterios. No rezando, nada más meditando. 15 minutos aparte. Aparte de que ya rezaste del Rosario, del Rosario, hace 15 minutos de meditación. Para hacer compañía a la Virgen. Pensar en esos 15 minutos, en los 15 misterios. Hoy son 20, pero pueden ser válidos los 15. Los 15. Porque en ese momento lo dieron así. Lo dieron así. Y exactamente, o sobre uno de los misterios. No es necesario la persona pensar en los 15. ¿No? Puede escoger uno y meditar los 15 minutos en uno. Exactamente. Es la compañía a la Virgen. La compañía para hacer compañía a la Virgen. Sí. Entonces, ese es el pedido que la Virgen hace, ¿no? Es muy interesante que después de la primera aparición, que fue en diciembre, pasaron unos tantos meses y en febrero nuestro Señor se le aparece de nuevo a Lucía para cobrarle. Y entonces él aparece con la forma de niño. Sí. Ella estaba en el jardín del convento y entonces vio un niño y pensó que era un niño que andaba por ahí, que ya lo había visto otras veces, y le preguntó, como había pasado ya la Navidad, le preguntó, ¿has pedido a la Virgen que te trajera el niño Jesús? Y el niño entonces se hizo resplandeciente y le preguntó, ¿y tú has hecho lo que mi madre te pidió? De divulgar de la devoción de los 5 primeros sábados. Entonces Lucía empezó a excusarse, no, es que el confesor dijo que tal cosa, y entonces nuestro Señor le va respondiendo a las objeciones, la cuestión de la confesión, etcétera, y todo eso. Y dice una cosa que es muy importante, porque el confesor decía, no, esa devoción ya existe, no es necesario, porque ya hay mucha gente que hace la misma devoción de comulgar el sábado, el primer sábado, y 15 sábados seguidos. Le insistió que... Sí, 15 sábados seguidos, ¿no? En honor de los 15 misterios del Rosario. Entonces, ¿para qué otra devoción? Y nuestro Señor le contesta, es muy importante. Esa gente que empieza los 15 sábados, mucha gente no lo termina. Entonces es preferible que haga menos, pero lo termine. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Y después también mucha gente lo hace por interés, para obtener las gracias que son ofrecidas por esa devoción. Y es una devoción tibia, medio indiferente. Y yo quiero que la devoción sea hecha con fervor. Con amor. Con amor. Entonces, por eso pido solo 5, que haga los 5 primeros sábados, para reparar el Inmaculado Corazón de María, pero que sea hecho de corazón, con fervor. Entonces ya quedamos que son, cómo fueron, ya se explicó que son, es el rosario, la comunión reparadora, la meditación de algún misterio, los 15 misterios, 15 minutos. Y la confesión. 8 días antes o 8 días después. Ahora, ¿cuáles son las 5 cosas, los 5 motivos de estos 5 sábados? Después, en otra aparición, la Virgen Lucía le preguntó a la Virgen por qué, y ella lo puso en una carta, ¿no? ¿Por qué 5 primeros sábados?
para reparar 5 pecados que son cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. El primero, las blasfemias contra su Inmaculada Concepción. Mira, Manuel, que es 1925. El mundo antiguamente era, comparado con hoy, yo diría casi un paraíso. Híjole, bueno, qué bárbaro. Blasfemias contra su perpetua virginidad. Es triste decirlo, pero entre los católicos hay mucha gente que contesta la virginidad de María. Es tremendo. O sea, y eso ofende mucho a la Virgen. En la virginidad de María. La niegan, porque Nuestra Señora fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es siempre Tenemos virgen. 3 minutos para que nos expliques estos momentos. Entonces, las blasfemias contra su maternidad divina. Ella es madre de Dios, ¿no? Después, el cuarto motivo son los pecados que se cometen por quitar la inocencia a los niños, por quitar el amor a la Virgen en el corazón de los niños. Mira que en el Evangelio nuestro Señor tiene unas palabras muy duras, fuertes. Muy fuertes. Más valiera no haber nacido a los que quitan la inocencia a los niños. Y las blasfemias y las ofensas directamente hechas contra las imágenes de Nuestra Señora. Hoy día nosotros vemos por ahí en esos países donde hay persecución, las destrucciones de iglesias, de imágenes, cuántos pecados son cometidos, ¿no? Barbaridad. Y esto también de vivir la castidad es importantísimo porque actualmente es un desastre, ¿no? Estos pecados contra la perpetua virginidad de María es porque en el mundo de hoy, Manuel, se da muy poco valor a la virtud de la castidad. El mundo de hoy no entiende esa virtud y por eso niegan la virginidad de María. La castidad es una virtud importantísima para la vida espiritual del cristiano. Tanto los casados, la fidelidad dentro del matrimonio, como los que son celibatarios, mantener la continencia perfecta. Pero hoy hablas de esto, decirle a una pareja de novios que vivan la fidelidad, la castidad, que sean castos, se ríen de uno. Porque no hay esa comprensión del valor de la castidad. Yo creo que hoy día sería interesante, hay tantas pastorales, en fin, para todo tipo de cosas, para los que están en segunda unión, para esto, para el otro. Yo creo que tendría que haber, Manuel, una pastoral de la castidad. Para restaurar la comprensión, que la gente valore esa virtud que es importantísima. La virtud de la castidad, Manuel, es el fundamento del orden social. Una sociedad que no aprecia la castidad, que no practica la castidad según su estado. Imagínate esas niñas que están trabajando, chiquitas jóvenes o muchachas jóvenes que están trabajando sobre la castidad y ayudando. Eso es una cosa tremenda para estos momentos. Hay que orar mucho por ellas. Exactamente, hay que orar mucho. Entonces, pues son estos los 5 motivos que la Virgen, porque la Virgen pidió que fueran 5 sábados. Ahí está muy claro. Recordemos el gran secreto de Fátima, el poder del rosario. Recordemos este acontecimiento de 1945, cuando cae la bomba atómica, como 8 personas fueron salvadas de una manera inexplicable. Hoy el rosario es el arma poderosa, es un secreto de oración ante Dios nuestro Señor. José Antonio, vamos a terminar rápidamente con esta coronación, donde invitamos a todos nuestros hermanos que están ahí en sus hogares. Vamos ofreciéndonos con la Virgen María de corazón. A lo mejor al poner la coronación tú te estás diciendo verdaderamente, te comprometes a decirle a nuestra Madre que quieres apoyarla, que quieres hacer los 5 primeros sábados del mes, que vas a rezar el rosario, lo que tú quieras. ¿Hacemos? Lo hacemos con mucho gusto. Por favor. Entonces, Manuel, tú en nombre de todos los participantes de este programa, todos los que están asistiendo, tú le vas a coronar a la Virgen. Yo le voy a coronar. Antes quiero darte las gracias por este momento, por esta oportunidad, por esta misión extraordinaria que tienes y que nos vemos para preparar el siguiente programa del gran aniversario. Yo que agradezco la oportunidad de poder hablar de la Virgen. Cuando uno habla de la Virgen,
el corazón como que se ensancha. Se ensancha, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer la coronación, pero mira que el corazón de la Virgen está rodeado de espinas. Parece una contradicción. La Virgen tiene una corona y tiene el corazón rodeado de espinas. Las espinas son nuestras ofensas, nuestros pecados. Entonces, al coronarla, hagamos el propósito de quitarle esas espinas, yendo a un examen de conciencia para ir a una gran confesión con un gran propósito de enmienda. Eso es. Madre Santísima, aquí está mi propósito de enmienda. Quiero arrancar de tu corazón esas espinas con mis pecados, con mi forma de vida, que ya no quiero ofenderte. Te pido perdón y te agradezco este momento. Te entrego este rosario, lo pongo en tus manos, de toda la gente, para que este rosario, cada uno de nuestros rosarios, sea un camino hacia ese camino de quitarte esas espinas y de conversión en nuestras vidas por las ofensas a tu corazón inmaculado. Muchas gracias, José Antonio. Que recibamos la bendición de María Santísima, que ella nos bendiga, nos dé su bendición maternal, nos acompañe, nos proteja. Contigo vamos, Virgen pura, y que tu poder vamos confiado, pues yendo de ti amparados nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.